Muy buenos días. Hoy nos tocó exponer el método sociológico de Emile Durkheim con mis compañeros Dayan Acevedo, Carlos Uceta, María Fernanda Ángel y quien les habla, Cristian Marín. Método sociológico. Tratar los hechos sociales como cosas es para Durkheim una regla metodológica, no un principio de filosofía social. Se trata de no ceder a la tentación de la sociología espontánea, ni a la especulación de investigar en el campo de las ciencias sociales. Es tratar de ser riguroso con un objeto propio, la introducción del método empírico y el esfuerzo por objetar aquello que se investigó. Tratan de evitar este peligro. Se pasa así al estado científico. Tras esta regla se halla el esfuerzo de Durkheim por investigar los hechos de la vida social según el método de las ciencias positivas. Nuestro método nada tiene de revolucionario y aún cabe afirmar que en cierto sentido es esencialmente conservador, pues se supone que los hechos sociales son cosas cuya naturaleza, aunque flexible y maleable, de todos modos no puede modificarse a voluntad. Cuando más peligrosos es la doctrina que ve en ellos solo el producto de combinaciones mentales, que podemos trastornar en un instante de arriba a abajo mediante un simple artificio dialéctico. Asimismo, como estamos habituados a representarnos la vida social como el desarrollo lógico de conceptos ideales, tendemos a considerar tosco un método que subordina la evolución colectiva a las condiciones objetivas y es muy posible que se nos tache de materialistas. Sin embargo, muy bien podríamos reivindicar el calificativo contrario. En efecto, no debe verse la esencia del espiritualismo en la idea de que los fenómenos psíquicos no pueden derivar inmediatamente de los fenómenos orgánicos. Pues bien, en parte nuestro método es simplemente una aplicación de este principio a los hechos sociales. Así como los espirituales separan el reino psicológico del reino biológico, nosotros separamos el primer reino social. Como ellos nos negamos a explicar lo más complejo por lo más simple, pero en realidad ninguno de los calificativos nos conviene exactamente. El único que aceptamos es el de racionalista. En efecto, nuestro principal objetivo es extender a la conducta humana el racionalismo científico, destacando que, considerada en el pasado, puede reducírsela a relaciones de causa y efecto, y que mediante una operación no menos racional es posible luego transformar estas últimas en reglas de acción para el futuro. Lo que se ha denominado nuestro positivismo no es más que una consecuencia de este racionalismo. No podemos sentirnos tentados de sobrepasar los hechos para explicarlos, para dirigir su curso, sino en la medida en que los internos y relacionales, sino totalmente inteligibles, bastan tanto para la ciencia como para la práctica. Para la ciencia, pues es ese caso, nada nos induce a buscar fuera de ellos su razón de ser para la práctica, pues su valor de utilidad es una de esas razones. Por lo tanto, creemos que sobre todo en esta época de renaciente miticismo, una actividad de este carácter puede y debe ser acogida sin temor y aún con simpatía por todos los que, si bien discrepan con nosotros en ciertos puntos, de todos modos comparten nuestra fe en el porvenir de la razón. Emile Durkheim es considerado uno de los fundadores de la sociología moderna y uno de los primeros en desarrollar un método científico para el estudio de la sociedad. Según Durkheim, el método sociológico implica
aplicar los mismos principios y métodos científicos utilizados en las ciencias naturales al estudio de la sociedad. El objetivo de la sociología, según Durkheim, es estudiar los fenómenos sociales de manera objetiva y sistemática, buscando descubrir las leyes y patrones que rigen la vida social. Para ello, el método sociológico se basa en tres principios fundamentales, que es la observación empírica, el análisis comparativo y la teoría científica. El objetivo empírico. El método sociológico se basa en la observación directa de los fenómenos sociales utilizando técnicas como la encuesta, la observación del participante o el análisis estadístico. La observación empírica, según Durkheim, se refiere a la recolección sistemática de datos y hechos sobre la realidad social, con el objeto de analizar y comprender los fenómenos sociales de manera objetiva. Durkheim creía que la observación empírica es fundamental para la sociología, ya que es a través de ella que se pueden identificar patrones y irregularidades en la vida social. Para Durkheim, la observación empírica debía ser rigurosa y objetiva. Debía basarse en la recopilación de datos empíricos que pudieran ser medidos y cuantificados. Durkheim también consideraba importante el uso de técnicas y herramientas estadísticas para analizar los datos y hacer generalizaciones. Además, Durkheim defendía la necesidad de que la observación empírica fuera realizada por los sociólogos profesionales que tuvieran una formación rigurosa en las técnicas y métodos científicos utilizados en la sociología. De esta manera se garantiza que los datos recogidos fueran precisos y fiables y que los análisis posteriores pudieran llevarse a cabo de manera objetiva y rigurosa. A continuación se presentan algunos ejemplos de observación empírica según Durkheim. En el estudio de las tasas de suicidio, Durkheim realizó un estudio detallado de las tasas de suicidio en diferentes países y regiones para tratar de entender las causas detrás de estas cifras. A través de su análisis descubrió que las tasas de suicidio no se debían únicamente a factores individuales, sino también estaban influenciadas por factores sociales y culturales. Los hombres tenían tasas de suicidio más allá que las mujeres y que las personas solteras tenían tasas de suicidio más altas que las personas casadas. También encontró que las tasas de suicidio eran más altas entre las personas que tenían un mayor nivel educativo y económico, en mayor parte de países como Estados Unidos, Brasil y Chile. Estudio de la religión. Durkheim estudió la religión desde el enfoque sociológico, examinando cómo las creencias y prácticas religiosas influyen en la vida social, en la cohesión de la sociedad. A través de sus observaciones empíricas, Durkheim llegó a la conclusión de que la religión se desempeña en un papel importante en la creación de una conciencia colectiva y en la promoción de valores y normas compartidos. Prácticas religiosas de las sociedades más primitivas como las tribus de aborígenes australianas. Durkheim también examinó cómo la religión puede ser utilizada por las élites para mantener el poder y el control sobre las masas. Según él, las élites pueden utilizar la religión para crear y mantener una ideología dominante que justifique su posición privilegiada en la sociedad. El estudio de las normas y valores. Durkheim también observó cómo las normas y valores sociales se transmiten de una generación a otra. A través de sus estudios descubrió que estas normas y valores no son simplemente impuestas
por las autoridades o los líderes, sino que son internacionalizadas por los individuos a través de la socialización y la interacción social. También señaló que la falta de integración social y la falta de regulación social pueden llevar a la anomía, un estado de confusión y desorientación en el que las personas se sienten desconectadas de la sociedad y no tienen un sentido claro de su papel en ella. Esto pasa regularmente en los países de Latinoamérica. El estudio de la educación. Durkheim observó cómo la educación influye en el desarrollo social y cultural de los individuos y de la sociedad en general. A través de sus estudios, descubrió que la educación no solo proporciona habilidades y conocimientos técnicos, sino que también ayuda a fomentar una conciencia colectiva y a transmitir los valores y normas de la sociedad. La educación debe ser una institución autónoma y separada del Estado y la religión, ya que sólo así puede garantizarse su imparcialidad y objetividad. La educación debe adaptarse a las necesidades de la sociedad y preparar a los individuos para su futuro papel en la división del trabajo, como pasa en países del primer mundo como Alemania. En resumen, podemos decir que Durkheim miró la observación empírica es un componente fundamental del método sociológico, ya que permite recoger datos objetivos y precisos sobre la realidad social, que pueden ser analizadas y utilizadas para entender los fenómenos sociales de manera científica. Ya para finalizar este tema de mi exposición, les dejo una frase de este gran pensador como lo es Durkheim, que dice: la sociedad, como el cuerpo humano, tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. Y a continuación le doy paso a mi compañero.